Bueno, entonces cuando son las 7:04, les quiero dar la bienvenida a todos quienes se encuentran ya conectados a la presente entrevista. Me presento, soy Mariela Fu, soy periodista y jefa del área de docencia e investigación de Falmet y en nombre de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile, me complace darles esta bienvenida y agradecerles que una vez más se encuentren conectados en el marco de este ciclo de entrevistas que venimos realizando en vivo desde abril más o menos del año pasado, cuando comenzamos con la pandemia, y que resultaron ser una buena instancia que hemos decidido mantenerlas y que esperamos que se proyecten en el tiempo. Hace un par de semanas, quienes se pudieron conectar con nosotros recordarán que el tema abordado fue el incentivo al retiro y el bono post laboral. Para eso tuvimos dos grandes invitados. Nos acompañó el presidente de la agrupación de médicos mayores del Colmed y además un abogado de la fundación, el Sebastián Bustos. Y dado que el tema causó tanto interés, nosotros desde ya en ese minuto nos comprometimos a que íbamos a seguir esta conversación sobre todo lo que tenía que ver con la planificación del retiro. Por tanto, es que hoy día definimos tener esta conversación y tenemos dos grandes invitados para eso. Por un lado, desde nuestro gremio contamos con la participación de la doctora Lidia Medina Peterman. Ella es de especialidad dermatóloga, está pensionada desde el 2014, fue docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción y actualmente es vicepresidenta del capítulo médico de pensionados de la misma Concepción. Eh, Esta agrupación se llama, o este capítulo médico se llama CAMEPCO. Doctora, le doy la bienvenida. ¿Cómo me escucha? Quisiera confirmar que estamos escuchándonos mutuamente bien. Muchas gracias por invitarme a participar. Quería compartir, digamos, algunas pequeñas reflexiones que pueden ser útiles, que me tocó a mí enfrentar cuando hace muchos años atrás, el 2004 precisamente, decidí pensionarme. Y en ese entonces tuve la suerte, como pertenecía a la Universidad de Concepción, de asistir a un curso en que nos dieron información sobre el método que existía para pensionarse, que principalmente, ¿no es cierto?, uno optaba por dos principales esquemas. Uno era el retiro programado de las AFP y el otro era la pensión vitalicia de las compañías de seguro. Existen otras modalidades que Rodrigo Pérez les va a explicar en forma detallada, pero creo, digamos, que es importantísimo que dado la ignorancia en la que generalmente estamos respecto a estos temas, que siempre estamos trabajando y nunca pensamos que nos va a llegar el momento de pensionarse, esto que está haciendo Falmet es un hito sumamente importante para poder decidir cuál es el camino que vamos a seguir. De todas formas, yo en ese tiempo recibí el consejo y lo replico, por supuesto, para quien quiera tomarlo, que siempre es conveniente no tomar determinaciones definitivas. Y para eso es útil el que uno se quede por lo menos un año en retiro programado, porque en este tipo de sistema, primero que nada, los fondos son nuestros, segundo, es un el sistema del cual uno puede cambiar. En cambio, si nosotros inmediatamente nos pensionamos y elegimos el seguro de vida, que nos parece por supuesto muy seguro y conveniente, es algo definitivo. Y uno creo que es bueno primero, digamos, poder analizar con calma y buena letra, como decían mis antepasados, las cosas antes de tomar resoluciones que van a implicar muchas cosas en nuestro futuro. Respecto a lo del capítulo de médicos pensionados de Concepción, CAMEPCO, es una entidad que se constituyó como capítulo de médicos el año 2008. Tengo que reconocer que los presidentes de Regional Concepción siempre nos han prestado una gran ayuda
para los menesteres que hemos necesitado. Y este es un grupo que se ha ido constituyendo y ha ido logrando que muchos otros colegas se vayan incorporando, que tuvo como objetivo principal el podernos reunir, conversar entre los pares, poder compartir tantas cosas que a lo largo de nuestra vida profesional a veces no tenemos tiempo de hacerlo, y motivarnos a mantenernos conectados, no solamente entre nosotros mismos, sino que también ver de hacer alguna ayuda a la comunidad. Y que es importante además ver la posibilidad que a lo largo de Chile los colegas le soliciten a sus consejos regionales que los ayuden a formar capítulos, ya sea que se llamen capítulos o asociaciones, pero el hecho de ser capítulo, con ese nombre, nos sentimos realmente que seguimos estando integrados al colegio médico, que es algo importante. Y lo otro que también es importante es pensar de antemano, antes de hacer este paso de pensionarse, de reevaluar nuestras actividades, porque aquellos que tenemos la suerte de seguir trabajando, como es mi caso, y que hay muchos otros colegas del CAPESPO que también siguen trabajando, pero hay otros que no, es útil el orientarse a poder formar estos grupos, después lograr reagruparse entre las personas que tienen en ideas comunes o intereses comunes, ya sea artísticas o de otro tipo, y además de pensar que el hecho de que hemos estado acostumbrados a una vida entera de trabajo y que vamos a tener muchas horas libres, el poder de antemano iniciar alguna actividad recreativa. Y por este medio también, al estar con un capítulo de médicos pensionados, es más posible llevarlos a cabo. ¿Qué otra cosa podría yo decirle? Eh, bueno, Doctora, si me permite, la le verdad quiero, que no, doctora, ¿me es todo escucha? ¿sí? O sea, primero agradecerle mucho que esté usted acompañándonos hoy día. Y sí, a mí me gustaría hacer una presentación, una consulta bien genérica, que es a partir de la experiencia que usted tiene como vicepresidenta de la agrupación. ¿Cuáles son los requerimientos o las consultas más frecuentes que han recibido respecto o en torno a la jubilación, doctora? Bueno, nosotros tratamos, digamos, de captar nuevos colegas que se adhieran a este capítulo. Y nos encontramos ahí con situaciones bien especiales, que algunos no quieren estar incluidos porque no quieren ser considerados viejos. Y hay muchos que nos dicen, pero si yo sigo trabajando, bueno, es la respuesta que le damos, sí, la mayoría de nosotros seguimos trabajando y es bueno que lo hagan mientras puedan, pero también es bueno el poder integrarse y conocer desde el punto de vista humano a otros colegas que a lo mejor nunca tuvieron una relación, ¿ya? Ahora, en general existe bastante desconocimiento de las personas respecto a todo esto que tiene que ver con pensionarse. Doctora, y si ahora en pandemia, ¿cómo ha podido trabajar y cómo podría, si un médico está interesado, contactarse con usted a nivel regional, a nivel de otras regiones? No sé si existen otros capítulos también. Bueno, existe por supuesto otros capítulos en el Consejo Regional, pero como capítulo de médicos pensionados, nosotros hemos estado en contacto. Bueno, justamente antes de empezar la pandemia tuvimos una reunión en La Serena de varios capítulos y que habíamos quedado de acuerdo en reunirnos el año 2019. Por supuesto que la pandemia esto lo echó al agua, pero hemos tenido un par de reuniones por Zoom para justamente motivar el que se formen otros capítulos, que a futuro, digamos, podamos tener una organización nacional al respecto. Pero en este momento, digamos, el punto uno es lograr que realmente a nivel de los regionales se formen nuevos capítulos. Nosotros en este momento estamos ideando una ramada virtual para el 18. Justamente en estos días tenemos una reunión en la cual tenemos que
hacer un concurso para ponerle el nombre y después también nos vamos a reunir, digamos, para premiar el nombre del ganador y va a celebrar conjuntamente, pasamos agosto y posteriormente nos vamos a reunir también virtualmente, ¿no es cierto?, para celebrar una ramada virtual. Y tenemos la suerte de contar con la ayuda del asistente social, la señora Maritza Ortega, que es una asistente social del regional, pero que nos colabora permanentemente y nos mantiene en contacto. Y tenemos un chat, en el cual nos comunicamos, de repente mandamos chistes, comunicaciones, nos enteramos si alguno ha estado enfermo, pero tenemos por supuesto la limitante que muchísimos no son muy computines. Entonces, eso nos frena un poco respecto a estar la mayoría de nosotros comunicados. Sí, doctora, nos están escribiendo desde el chat contarles que el programa, el orden un poquito del programa era darle primero la palabra a la doctora Medina para que nos contara un poquito su testimonio desde el capítulo. Le voy a hacer una pregunta más antes que se nos retire. Y luego viene la presentación de don Rodrigo Pérez, que lo vamos a presentar después y que eh, él es el jefe del programa de educación previsional y entonces cuando le demos el pase a él va a tener un espacio de presentación, luego va a haber un espacio de consultas, que son varias que quedaron pendientes de la sesión anterior, y después vamos a recibir en la medida que el tiempo lo permita su feedback, consultas desde el chat. Y doctora, eh, ah, antes que se me vaya, porque yo sé que la doctora tiene otro requerimiento, estaba muy requerida. Doctora, consultarle si también usted nos hacía mención que su acercamiento a este tema fue a través, no sé si un seminario o una capacitación que recibió antes. Usted se jubiló en el 2014, pero le facilitó el tener cierta preparación en estos temas. ¿Desde cuándo, a su juicio, le recomendaría a los médicos que empiecen a prepararse en este tema? Por lo menos unos 5 años antes de la fecha que uno pretende pensionarse, porque como es un lenguaje nuevo para nosotros y tiene tantos bemoles, entonces al leer o escuchar charlas al respecto, uno tiene que repasar y ver cuáles son las inquietudes que todavía siguen, ¿ya? Entonces, como para ir realmente procesando, porque ustedes ven que ahora con todo esto que ha sucedido en los retiros, ha ocurrido gente que va y ha retirado, por ejemplo, la plata de los seguros, cuando juran que van a solamente a descontarle después en cuotas el equivalente al monto que retiraron. ¿Ah? O no saben, por ejemplo, de que esto era realmente definitivo, o sea, no le tomaron el peso, ¿ya? Y desconocen una serie de cosas. Además que hay veces que la gente compara una forma de pensionarse con otra y en realidad, a más que eso, tienen que ver con las características personales de cada situación de cada uno. ¿Mm? Así que yo creo que un tiempo prudente es alrededor de unos 5 años. 5 años antes. Doctora, y Rodrigo, quiero contarles que se nos sumó el presidente de la fundación de Falme, digamos, el doctor Jaime Sepúlveda. Yo le quiero dar la palabra al doctor para que, por un lado, pueda saludarlos a ustedes y agradecerles como expositores y, por supuesto, también a todos quienes nos están acompañando en este momento. Doctor Sepúlveda, ¿nos escucha? Sí, le escucho muy bien, muchas gracias. Yo quisiera partir saludando a mi profesora, la doctora Lidia Medina Peterman. Gusto verla, doctora. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Yo cuando le comenté, cuando Mariela me contó que usted iba a estar, le dije yo les voy a acompañar. Me disculpo por mi retraso, estaba inaugurando un seminario de medio ambiente que dirige otro alumno suyo, el doctor Mauricio Lavaca, ¿ya? Compañero de curso mío. Así que saludarla a usted, muchas gracias por acompañarnos, doctora. Saludar a Rodrigo Pérez, también que ha tenido la gentileza de estar con nosotros esta tarde. Saludar a nuestro gerente, a nuestro abogado jefe, a nuestros periodistas,
Saludar al doctor Juan José de la Torre, papá de nuestro presidente del Consejo Regional Valparaíso, el doctor Ignacio de la Torre, y a todos los colegas y las colegas que están conectados. Muchas gracias. Para nosotros como Falmet constituye un motivo de alegría estos encuentros de los jueves, y les quiero agradecer a nombre de nuestra fundación que nos acompaña. Los temas vinculados a la jubilación, a la agrupación de médicos mayores, son un tema cada vez más relevante para el colegio médico y para nosotros, y por lo tanto incentivar que puedan conectarse y participar, que ojalá en todos los consejos regionales exista una agrupación de médicos mayores, bajo la figura que sea. ¿Ya? Los nombres, el de Concepción es un nombre medio exótico, no es fácil de recordar, pero que es mi regional por lo demás, yo soy de Concepción, así que ese es mi regional. Así que tienen que cuidarlo porque yo me voy a integrar en cuanto pueda. ¿Ya? Así que no, muchísimas gracias, felicitaciones y bueno, estaré con ustedes un rato porque tengo otra actividad más en la cual debo participar. Así que muchas gracias y mis felicitaciones a todo el equipo organizador. Gracias, doctor, por acompañarnos. Doctora, y yo sé, teníamos un acuerdo que un poco antes de las 7:30 la doctora se tenía que retirar, así que no la quiero dejar sin que antes de irse, si quiere dejar algunas palabras de cierre, algunas recomendaciones especiales, sobre todo desde su experiencia profesional como médica. La jubilación a usted como médico es distinto a otras profesiones, entiendo que no es una pregunta fácil. Usted es médica, pero ¿qué le podría recomendar especialmente, dado el auditorio que nos acompaña? Bueno, yo creo que sí es difícil el compatibilizar nuestra profesión con la labor, ¿no es cierto?, que nos toca de ser madres y dejar un tiempo para nosotras como personas. Nosotros afortunadamente acá en Concepción tenemos la agrupación médica femenina, que es una de las primeras agrupaciones de médicas que se formó y que tiene sus altos y bajos, pero logramos hacer reuniones de diferente índole y la verdad que es conveniente, como una recomendación especial a las colegas mujeres, que se hagan siempre su tiempecito, porque los hijos se van, los maridos pueden estar presentes, pero tienen sus actividades y entonces ocurre que la mujer termina su labor profesional y se queda nada más que como abuelita. ¿Ah? Y eso, la verdad, que es muy triste. Yo afortunadamente tengo mis hijos, tengo nietos, tengo mi profesión, tengo las actividades, digamos, propias de estar en la agrupación médica femenina, de pertenecer al capítulo médicos pensionados, y uno puede realmente ir distribuyendo su tiempo y conectándose con el resto del mundo, lo cual ayuda a mantener salud mental, que es fundamental, ¿ya? Es una parte muy, muy importante dentro de nuestro estado de salud. Así que esa sería la recomendación que le daría a mis colegas mujeres y también a los varones que vean una forma de tener un tiempo para ellos, aparte de ser médicos. Muchas gracias, doctora. Reiterarle a nombre de la Fundación la importancia de contar con su testimonio. Creo que para nosotros este grupo que se ha ido armando a través del encuentro quincenal que tenemos era una necesidad más o menos que cada vez se evidenciaba más respecto a que teníamos que abordar este tipo de temas. Así que ha sido un gran aporte, doctora. Muchas gracias por estar acá. No sé si se va a alcanzar a acompañarnos un ratito más Gracias a ustedes por mientras. invitarme. Y bueno, a su disposición, doctora, esta grabación, por supuesto, para que la agrupación también pueda contar con ella, con la información que vamos a recibir hoy día y compartirla entre Caméxico. Quiero darle la palabra ahora a don Rodrigo Pérez Fuentes, él es magíster en comunicación estratégica, administrador público, y viene en su calidad de jefe de la unidad de educación previsional, invitado por la Fundación. Esta unidad depende de la Subsecretaría de Previsión Social.
del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Quiero darle las gracias porque esto fue agendado bastante rápido y la unidad que él dirige tuvo la mayor de las disposiciones para poder acompañarnos y poder así buscar cómo resolvemos varias preguntas que tenían que ver directamente con la orientación de las pensiones y que hace 2 semanas habían quedado pendientes. El foco había sido sobre el incentivo al retiro y el bono postlaboral, información que para quienes no estuvieron se encuentra disponible en nuestro sitio web. Y ahora damos paso, el programa contempla que Rodrigo nos pueda presentar una media hora respecto a principales orientaciones respecto a la jubilación y luego vamos a dar un paso para enfatizar algunas ideas a partir de la conversación que se dé con él, preguntas que habían quedado de la vez anterior y si es necesario alguna consulta del chat. Muchas gracias, Rodrigo. Por favor, la No, pantalla es tuya. muchas gracias a ti, Mariela. Primero, bueno, saludarlos a todos, a todas, agradecerle a Mariela, agradecerle a Jaime que nos puede acompañar un ratito hoy día y que nos brinde este espacio para poder entregar información, que es un poco el objetivo estratégico de esta unidad de educación que tengo la suerte de dirigir. Tengo un equipo de relatoras principalmente que a lo largo de la pandemia hemos tenido que reinventarnos un poquitito para poder llegar a los distintos territorios con temas previsionales. Y hoy día lo que nos convoca es precisamente tratar de entregar los elementos generales, ojalá abordar algunos elementos particulares, pero poder conocer, dar algunas sugerencias en la medida que podamos también, pero poder ir tratando de que tengamos los elementos principales de esta decisión que no es fácil. Es una decisión que el retiro, más allá de un sistema previsional que hoy día tenemos en Chile, que también en algún momento me imagino podemos abordar desde una opinión crítica, desde los rendimientos, desde lo que está pasando en nuestro país hoy día, pero lo que nos vamos a concentrar hoy, lo que nos convoca el día de hoy es tratar de entender un poquitito cuáles son las líneas de acción, cuáles son los procedimientos que uno debe tomar, dónde poner las alertas y la idea es que si hoy día, en la medida de que a lo mejor queden muchos temas pendientes, yo a nombre de la Subsecretaría de Previsión Social quedamos disponibles, tanto del equipo que tiene Mariela, agradecerle por supuesto a la señora Lidia Medina que nos acompañó también en una reunión el día de ayer y nos quedamos conversando un ratito, así que agradecerle a quienes nos hicieron esta invitación, al equipo de periodistas, por cierto, que también nos ayudaron harto para poder materializar esta jornada. Yo les voy a compartir una presentación que la verdad que es una presentación que es un poco más extensa del tiempo que a lo mejor tenemos para presentar hoy, pero la idea es poder ir poniendo quizás los énfasis, los acentos en los elementos que quizás más importancia pueden tener para ustedes. Lo que sí creo muy relevante es partir desde el marco conceptual, lo que a nosotros desde hace mucho tiempo nos ha costado mucho instalar, que es la discusión respecto a la seguridad social. Desde la seguridad social y desde esa conversación es más fácil entender los roles tanto del Estado, de los empleadores, de los propios trabajadores. Y quiero partir con una pregunta, una reflexión. Sabemos que cada país enfrenta sus contingencias sociales de manera distinta. No todos los países tienen los mismos recursos, no todos los países tienen a las mismas, quizás no se ven enfrentados a las mismas contingencias. Estamos en medio de una pandemia también, por lo tanto, la seguridad social, en una definición muy simple, es la respuesta que hacen los estados a las contingencias sociales que sufren las personas. Es un derecho humano fundamental, está consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y cuando hablamos de contingencias sociales hablamos de cosas que nos pasan a todos, algunas con certeza, otras que son probabilidades. Todos en algún momento de nuestra vida nos enfermamos. Ojalá que no, pero la posibilidad de tener un accidente del trabajo está, el desempleo, algún nivel de invalidez temporal, parcial o total, la maternidad es una contingencia social y por cierto que lo es la vejez.
En nuestro país nosotros tenemos 4 sistemas que de alguna manera se articulan y dan respuesta a estas contingencias sociales. Hoy día vamos a abordar uno, que es el sistema de pensiones, pero este esquema de 4 ejes, una mesa de 4 patas, es importante al menos visualizarla con el sistema de salud, del cual ustedes son protagonistas, con 2 alternativas públicas y privadas, FONASA e ISAPRE, el seguro de accidentes del trabajo, que también tiene una institucionalidad que ustedes conocen perfectamente, que son las mutuales, o una especie de mutual estatal, que es el ISL, el Instituto de Seguridad Laboral. La seguridad y salud en el trabajo hoy día está básicamente consagrada en una norma, que es la ley 16744, y finalmente tenemos un seguro de cesantía que sin duda es el más débil de estos 4. El seguro de cesantía nos ofrece desafíos relevantes porque es un seguro que no contempla, por ejemplo, a los funcionarios públicos, muchos de ellos que se desempeñan en el área de la salud, y tampoco a los trabajadores independientes. Teniendo un poco este esquema, esta mesa de 4 patas, nos metemos inmediatamente en lo que nos convoca el día de hoy, que es el sistema de pensiones. Y aquí también, muy brevemente, contarles, porque seguramente muchos de ustedes tienen dudas respecto a cuál es el sistema que nos rige hoy día. Todo el mundo habla de las AFP, pero también algunos de ustedes, con la señora Lidia lo conversábamos ayer en la tarde también, tienen memoria o incluso fueron parte o incluso son activos hoy en el antiguo sistema previsional que rigió en Chile hasta el año 80. En Chile nosotros teníamos hasta el año 80 un sistema de reparto que tiene una diferencia significativa respecto a la capitalización individual. El sistema de reparto básicamente funciona a través de las cotizaciones o las imposiciones de los trabajadores activos. Son los activos los que financian las pensiones de los trabajadores pasivos, los que se retiran. En el año 80 se crea un decreto de ley, de alguna manera en un contexto que es bien particular también, no vamos a entrar en esa discusión, pero es importante dar desde un origen la creación de un sistema de capitalización individual que cambia este paradigma. Salimos de una lógica colectiva y nos traspasamos a una lógica que es individual. La pensión que creamos en un sistema de capitalización individual depende directamente de los ahorros y por lo tanto del éxito o de la capacidad de haber tenido una buena experiencia laboral, particularmente formal. O sea, tener un contrato de trabajo, tener cotizaciones y ojalá no tener laguna. Y proporcionalmente a los ingresos que cada una de las personas recibe. Nosotros en el actual sistema de capitalización individual cotizamos o ahorramos un 10% de nuestros ingresos brutos, pudiendo hacer aportes complementarios por la vía voluntaria, pero todo trabajador que tiene un contrato aporta con el 10% de su ingreso. Solamente para cerrar un poquitito estas 2 miradas, las antiguas cajas del sistema, que eran un sistema de reparto, yo no quiero aquí decir que el sistema de reparto era mejor o peor que la capitalización individual, pero sí me parece importante que el sistema de reparto básicamente puro, digamos, porque hoy día los sistemas de reparto se componen de otros elementos que hacen que sus rendimientos sean mejores o más eficientes. Un sistema de reparto depende básicamente de cómo esté esta pirámide que ustedes ven en la pantalla, donde la cantidad de pasivos y la cantidad de activos va a depender de los recursos que se puedan generar. Si tenemos un país donde abundan o donde proporcionalmente son mayores los trabajadores pasivos, es decir, las personas que están en retiro, un sistema de reparto no va a funcionar bien, porque es la fuerza laboral, las cotizaciones de quienes están activamente trabajando, las que permiten el financiamiento de estas pensiones. Y a su vez, si las personas pensionadas son un universo menor y las personas activas son mayores, en números, digamos, por supuesto que un sistema de reparto es bastante más eficiente. Eso me parece que es importante entenderlo como a nivel general para quienes hoy día se enfrenten o estén en alguna situación de dualidad o con bono de reconocimiento o que tengan alguna memoria o experiencia de cotizaciones en las cajas, por ejemplo, en la caja de empleados públicos, la caja de empleados particulares, los periodistas tenían su propia caja, empleados bancarios, etc. Y hay mucha gente que por ahí no hace la conexión respecto a las AFP y ese otro mundo que quedó el año 80 de alguna manera con una puerta cerrada, pero es importante sí mencionar que hoy día en Chile tenemos más o menos 50.000 personas que todavía son cotizantes activos
y que van a recibir una pensión del sistema antiguo. Vamos a abordar esto muy rápido, que son los tipos de pensión, que es un poco lo que nos vamos a tratar de concentrar ahora en la pensión de vejez, pero existen tres tipos. Y la verdad que esto lo vamos a pasar muy rápido. La pensión de invalidez, ustedes me imagino la conocen, es una pensión que está orientada entre los 18 años en adelante a cualquier persona que ve incapacitada sus capacidades de generar recursos o que tiene un menoscabo a través de una enfermedad, un accidente, debilitamiento de fuerzas físicas o intelectuales, pero que sea de origen común. Si es de origen común, hay un seguro, que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, que va de la mano de nuestras cotizaciones, que permitiría financiar eventualmente una pensión de invalidez. Respecto a las pensiones de sobrevivencia, Montepío, orfandad y varios nombres que la gente le da, esta es una pensión que sí vamos a abordar un poquitito más en detalle, porque es la pensión que dejamos al morir. Y esa pensión la dejamos cuando efectivamente ya estamos bajo un régimen de pensionado de vejez. Aquí en este cuadro pueden ver más o menos cuáles son las figuras o las personas que son o que tienen derecho a una pensión en el caso de la muerte de un causante, como dice la norma, y ahí están los porcentajes respecto al monto que recibiría ya sea la cónyuge con hijos que tengan derecho a pensión, los hijos que tienen pensión o que tienen derecho a pensión van desde los 18 hasta los 24 años si están estudiando. Hoy día se reconoce también a través de los acuerdos de unión civil la figura de pareja para poder ser beneficiario de una pensión de sobrevivencia, que insisto, es la pensión que dejamos al morir. Todas las modalidades de pensión que vamos a revisar más adelante, que son 4, pero en realidad la definición que nos importa más son las dos más importantes, que es el retiro programado y la renta vitalicia, dado que las otras dos son una mezcla de ambas. Ambas son y están obligadas por ley a generar pensiones de sobrevivencia. Lo que nos genera un poco de duda o nos generan quizás las primeras preguntas respecto a las pensiones de sobrevivencia es que solo el retiro programado genera herencia. Es la herencia la que se pierde cuando nosotros optamos por una renta vitalicia. No solo la herencia, sino que también la propiedad del fondo, que es algo que decía muy bien la señora Lidia antes. Cuando yo elijo una de las modalidades de pensión, también estoy eligiendo si esos recursos me siguen perteneciendo en el tiempo o los utilizo con una especie de compra, pierdo la propiedad del fondo, los entrego a una compañía de seguro y a cambio yo tengo la certeza de tener una pensión vitalicia en UEF que voy a recibir hasta el último día de mi vida o al menos hasta el último mes. La pensión de vejez, aquí es donde ya entramos en tierra derecha, que es un poco lo que nos convoca. Importante decir que las personas tienen una edad legal para pensionarse. Las mujeres en Chile se pueden pensionar a partir de los 60 años y los hombres a partir de los 65 años. No obstante, existen alternativas para quienes quieran, puedan o cumplan con los requisitos de optar con una una pensión de vejez anticipada. Igual es un elemento que podemos revisar más adelante que requiere cumplir con algunos criterios de ahorro y de alguna manera demostrar que no se van a acceder a recursos ni a fondos públicos bajo esta modalidad. Por lo tanto, es una pensión que es difícil hoy día de poder cumplir con los requisitos, salvo que se cuente con un ahorro importante. En ese sentido también, y más adelante lo vamos a ver, la pensión es una decisión que no se puede tomar pensando en los próximos 5 años. Y nos vamos a dar cuenta de ello cuando podamos ver las proyecciones y las diferencias que existen entre el retiro programado y las rentas vitalicias. El retiro programado que mantiene la propiedad del fondo tiende a generar una curva descendente en el monto de la pensión. La pensión se va viendo disminuida, va disminuyendo en el tiempo porque no son los fondos, son los recursos los que se van agotando. Una pensión de vejez debe considerar al menos 4 elementos y que son los que vamos a tratar de abordar hoy día. Primero, el saldo acumulado, que es el resultado de los años de ahorro que nosotros hemos tenido en una AFP. Nosotros todos los meses y cada vez que se nos pagan nuestras remuneraciones, va el 10% de ese monto más la comisión de administración que nos cobra cada una de las AFP y se va convirtiendo en nuestra cuenta de capitalización individual, que no es más
que una cuenta de ahorro. Por lo tanto, años cotizados, lagunas previsionales, ahorros previsionales voluntarios que yo haya realizado en mi etapa laboralmente activa y la postergación voluntaria de la jubilación, que es una decisión compleja, por cierto, pero si yo postergo, si yo a los 65 años siendo un hombre ya cumplo con la edad legal y decido ir postergando, por supuesto que eso también va a tener un efecto en el monto de la pensión. Los ahorros que existan en el seguro de cesantía también son elementos que pueden formar parte del fondo o yo voy a poder también retirar al momento de tramitar la pensión. La cantidad de beneficiarios legales, sin duda, es un elemento importante que puede afectar el monto de la pensión. Ayer lo decíamos un poco en broma, un poco en serio, pero si yo soy una mujer o soy un hombre y me voy a ir a pensionar, la edad de mi cónyuge es una variable que entra en la fórmula de cálculo. En la medida que mis beneficiarios legales, y se da con mayor nitidez en el caso de los hombres, si yo tengo una cónyuge mucho más joven que yo, eso va a afectar negativamente en el monto de la pensión. Lo vamos a ver más adelante en detalle, sí, para que no nos asustemos en este momento, para quienes tenemos o tienen algún tipo de problema en ese cálculo o en esa proyección. Hombres y mujeres, por cierto, hay una brecha de género muy marcada, que eso sí lo vamos a abordar inmediatamente, y la modalidad de pensión, que es donde vamos a poner quizás mayor detalle en esta presentación. Lo decíamos recién, el factor de género es un elemento fundamental. Hombres y mujeres tienen un camino muy distinto. Las mujeres lamentablemente tienen un camino que es más complicado, hay mayores dificultades y hay variables que las vamos a enumerar rápidamente, pero que deben ser consideradas. Primero, la participación laboral formal. O sea, hay muchas mujeres que hoy día trabajan en sus casas, pero no son remuneradas, porque son trabajos vinculados al cuidado de los hijos, etcétera. Hoy día en Chile tenemos, con los datos pre-pandemia, que son los que hemos tratado de conservar todavía, dado que la pandemia nos altera un poquitito las mediciones, sabíamos que en Chile había una brecha del 20% entre la ocupación entre hombres y mujeres. Por supuesto que eso tiene un impacto a la hora de generar recursos y de generar ahorros previsionales. Existe una brecha que es más importante, que tiene que ver con una brecha la brecha que se genera a través de la remuneración. Si bien aquí hay un esfuerzo importante, todavía tenemos diferencias de ingresos entre hombres y mujeres. A igualdad de tareas, mujeres todavía reciben remuneraciones más bajas, y aquí la brecha en Chile, a marzo del año pasado, era de un 15.7%. Remuneraciones idénticas que debiesen bordear los 605.000 pesos por el solo hecho de que una persona fuera mujer. El castigo era cercano a este 16%, generando diferencias entre los 510.000 y los 605.000 pesos. Y eso, por supuesto, que tiene un impacto en los ahorros y a su vez en la pensión final. Acá tenemos un pequeño gráfico que lo que trata de ilustrar es una variable que no depende ni de la institucionalidad, que no depende de las brechas que pueden haber a nivel de salario, sino que solamente tiene que ver con la expectativa de vida. En Chile las mujeres, y en el mundo, pero en Chile particularmente las estadísticas nos indican que la expectativa de vida de una mujer es cercana a los 90 o 91 años. Y en el caso de los hombres, entre los 84, 85 y 86 años. ¿Qué significa eso en términos previsionales? Cada uno de nosotros, y cada uno podrá hacer un análisis, algunos, los que tuvimos la suerte de poder pasar por la universidad, salimos del colegio, nos dedicamos algunos años a estudiar, algunos pudieron complementar estudios con trabajo, algunos nos demoramos un poquitito más en salir de la universidad que otros, pero en promedio en Chile el primer trabajo formal con un contrato es a los 25 años para hombres y mujeres. Puede ser un poco antes, puede ser un poco después, y si nos damos ese inicio como un inicio que, por cierto, puede precisarse, pero si lo ponemos como un estándar, una mujer de los 25 a los 60 años tiene 35 años para generar ahorros. Un hombre de los 25 a los 65 años tiene 40 años para generar ahorros. Es importante decir que el monto de la pensión final se financia principalmente con los primeros ahorros. Si nuestra pensión fuera una moneda de 100 pesos, los 40 primeros pesos
se financian entre los ahorros que yo generé entre los 18 y los 35 años. Aunque esos ahorros sean bajos, pero este sistema básicamente lo que hace es generar rentabilidad en el tiempo. Por lo tanto, los ahorros, mientras más tiempo están en el sistema, más rentabilidad generan y permiten llegar a una tasa de reemplazo que se ajuste o que al menos cumpla con algún nivel de expectativa vinculada con la remuneración que esa persona recibió cuando era activa. Lamentablemente aquí también hay que decirlo, la rentabilidad, si bien como fenómeno económico, el sistema de pensiones es muy eficiente ahí, tenemos un problema evidente respecto al rendimiento del sistema y hoy día las tasas de reemplazo tienden a ser muy bajas. ¿Qué es una tasa de reemplazo? Si yo ganaba 100 y me pensiono con 70, mi tasa de reemplazo es del 70%, es decir, yo recibo el 70% de lo que recibía en mi etapa laboralmente activa. Lamentablemente en Chile hoy día, para los hombres, la tasa de reemplazo a nivel de promedio no supera el 40% y en el caso de las mujeres puede ser incluso inferior al 35%. Por lo tanto, ahí también tenemos un problema de diseño del actual sistema que es parte también de la conversación que hoy día varios actores transversalmente, de todos los sectores, incluso políticos, están discutiendo desde hace mucho tiempo. Hay que considerar que la última gran reforma al sistema de pensiones fue el año 2008, con la ley 20.255 de reforma previsional, donde se creó el pilar solidario. De ahí a la fecha, si bien han incorporado algunas normativas, lo más importante que ha pasado es la obligatoriedad de los trabajadores independientes, pero es un sistema que todavía requiere muchos ajustes, muchos cambios, y algunos también piensan que lo que necesita es reformarse totalmente. Y es en ese escenario donde entramos precisamente en las modalidades de pensión. Ya lo habíamos dicho al inicio, son 4, pero básicamente nos vamos a concentrar en 2, porque entendiendo las 2 primeras entendemos las 4. La primera es el retiro programado, la segunda es la renta vitalicia, la tercera es una mezcla de ambas, la renta temporal con renta vitalicia diferida, y la cuarta lo mismo, es una renta vitalicia inmediata con retiro programado. No se preocupen con los nombres, lo vamos a explicar inmediatamente para que no nos perdamos. Acá tenemos un poco las dos. El retiro programado lo vamos a describir como una torta. Yo sé que el ejemplo de esta hora no es muy bueno, si es que no han tomado 11 o no han cenado, pero la posibilidad de retiro programado es nuestros ahorros los vamos a imaginar como una torta y cuando nosotros nos pensionamos vamos a hacer un retiro todos los meses de un trocito de esa torta. Por supuesto que la torta es mía, la torta va a ser mía hasta el último día. El problema es que en la medida que yo le vaya cortando trozos, esa torta en algún momento se va a acabar. Y dependiendo del tamaño de la torta, yo podré estar tranquilo o podré estar un poco más nervioso respecto a la modalidad del retiro programado, porque me va a permitir no solo recibir mensualmente una pensión, sino que el fondo, el dinero que queda, sigue generando rentabilidad, pero también puede generar rentabilidad negativa. O sea, el hecho de que mis recursos todavía estén en el sistema no me asegura que se incrementen, sino que van a fluctuar, van a tener rentabilidades, en algunos casos positivas, en otras negativas. En el largo plazo sabemos que la rentabilidad tiende a ser positiva, pero en los fenómenos de corto plazo es ahí donde lamentablemente se ven las mayores consecuencias de una baja, por ejemplo, en los mercados. Dijimos que es como una torta, el afiliado conserva la propiedad de los ahorros, el monto de la pensión es variable, uno parte con la pensión más alta que puede recibir en la mayoría de los casos, y la tendencia es una curva ascendente hasta que el monto de la pensión se vaya viendo disminuida. Se calcula todos los años, genera pensión de sobrevivencia como todas las pensiones de vejez, y aquí hay un dato que dio ya la señora Lidia al principio y yo lo quiero recalcar. El retiro programado es una decisión que es reversible. Más que reversible, es una pensión que yo puedo tomar 1, 2, 3, 4 años, 5 años, y si yo tengo los fondos suficientes, yo me puedo cambiar a una renta vitalicia. No así al revés. Yo tomo una renta vitalicia y no hay, es irreversible. No puedo volver al retiro programado porque pierdo la propiedad de los fondos. ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, que el retiro programado me entrega mis recursos por goteo, la renta vitalicia los toma una compañía de seguro y a cambio me ofrece una pensión en UEFs que yo tengo la certeza que la voy a recibir hasta el último día de mi vida o hasta el último mes,
pierdo la propiedad de esos ahorros, ya no son míos, yo compré un producto con esos recursos. El monto, si bien es fijo, es en UF, por lo tanto se reajusta por IPC, también genera pensión de sobrevivencia, y si no existen beneficiarios legales, acá no existe herencia. En el retiro programado sí existe herencia porque es un patrimonio, porque es un dinero, no es muy distinto a el dinero que yo podría tener en una cuenta corriente en el banco cuando muero. Ese dinero pasa por el procedimiento estándar de herencia que nosotros tenemos en Chile, que básicamente es dividir nuestros bienes por 4 y uno tiene solo un cuarto de libre disposición y lo otro se va automáticamente a los beneficiarios que la ley determina. Básicamente, para que no se nos olvide, la pensión es variable en el retiro programado, se recalcula cada año y depende de los ahorros que yo tenga, el monto, y va en una curva descendente. La renta vitalicia no la hago con la FP, la hago con una compañía de seguro. El monto de la pensión es fijo, pero en UF, y se pacta solo una vez. Eh, Esas son las dos modalidades de pensión básicas, las que de alguna manera articulan el sistema, y es la decisión que yo debo tomar. Yo debo elegir entre una y otra. ¿Quiénes no pueden elegir? Lamentablemente, quienes tienen muy pocos ahorros no tienen la posibilidad de optar por una renta vitalicia porque no son, y esto suena muy terrible y lo es, pero ellos no son lo suficientemente atractivos para la industria y para el mercado. Por lo tanto, las compañías de seguro no hacen oferta y esas personas se ven obligadas a acceder solamente al retiro programado. Cuando una persona tiene pocos recursos, para algunas personas este monto puede sonar a mucho dinero. En términos previsionales sabemos que es muy poco, pero una persona con menos de 40 millones de pesos en la cuenta es muy difícil que pueda acceder a una renta vitalicia. En ambos casos, y cualquier pensionado que esté dentro de los estándares de en los beneficios de accesibilidad, por supuesto que puede acceder al pilar solidario, particularmente al aporte previsional solidario en ambos casos, y eso va a depender básicamente, dentro de otros factores, de pertenecer al 80% de la población más vulnerable y que las pensiones sean un poquito más, un poquito menos, pero inferiores a 500.000 pesos, que es la pensión máxima con aporte solidario. Si yo tengo una pensión de 300, 400.000 pesos, voy a acceder a ese complemento estatal, pero por supuesto estamos hablando de pensiones muy bajas y pensiones de personas que seguramente tienen muy poco ahorro. Existen dos modalidades más, que es la mezcla entre ambas, y esto les pido un poco de atención para entenderlo porque es relativamente simple, pero la terminología nos invita a confundirnos. Ya entendiendo qué es el retiro programado, podremos de alguna manera entender qué es una renta temporal con renta vitalicia diferida. Básicamente lo que hacemos en esa modalidad es tomar un retiro programado, hoy, por ejemplo, y comprar, pero no para hoy, sino que de manera diferida, una renta vitalicia. ¿Cuál es la gracia de comprar de manera diferida una renta vitalicia? Supongamos que yo tengo 65 años, me estoy pensionando hoy día, y yo le compro a una compañía de seguro una renta vitalicia, pero que me la empieza a pagar no ahora, que me la empieza a pagar en 5 años más. Y yo me gasto, entre comillas, mi fondo los primeros 5 años con una pensión de retiro programado. Eso va a permitir que yo los primeros 5 años saque trocitos de torta, como decíamos en el ejemplo anterior. Estos trocitos son un poquito más gruesos, dejo parte de la torta ahí a 3/4, un poquitito va a depender del tamaño de esa torta, cuánto dejo, y yo compro una renta vitalicia en 5 años más, de manera diferida. ¿Eso tiene ventaja? Por supuesto que sí, eso me va a permitir tener una liquidez mayor los primeros 5 años, pero la baja puede ser considerable dependiendo de la cantidad de los ahorros que yo tengo cuando entre en vigencia la renta vitalicia. Existe otra modalidad que es muy parecida, que es la renta vitalicia inmediata con retiro programado, y aquí ya estamos hablando de lo mejor de los dos mundos, pero esta es una posibilidad que tienen solamente quienes tienen ahorros importantes, porque básicamente lo que hacemos es dividir nuestro ahorro y dejar un porcentaje para un retiro programado. La mayoría de las veces son recursos no totales, o son menores al 50% del ahorro, pero me permiten tener una pensión muy alta al principio, que va a disminuir, y me aseguro en paralelo con una renta vitalicia. En la práctica, en términos simples, yo aquí contrato las dos. Tengo el dinero suficiente para poder comprar
o acceder o pensionarme por las dos vías. Compro una renta vitalicia, pierdo la propiedad de esa parte del fondo, pero por otro lado, hago retiros programados con un porcentaje de los ahorros y tengo lo mejor de los dos mundos. Pero insisto, es bastante restrictivo y depende de los ahorros que yo pueda tener. Algunos elementos a considerar. Por ahí yo vi una pregunta, había gente que estaba bien preocupada porque decía, ¿qué hacemos hoy? Hoy día las condiciones económicas nos invitan a pensar de que el fondo E, por ejemplo, no es el mejor lugar para tener los recursos, porque sabemos que el año pasado tuvo una baja significativa. Sabemos que el fondo E está pasando por un momento bien crítico, pero vuelvo a decir lo que decíamos al inicio. En el mundo de las pensiones uno no puede sacar resultados en un año. Tiende a ser más estable siempre el multifondo E, mucho más que el A. Y por eso las personas que tienen más años tienden a protegerse en ese multifondo. Por supuesto que en un año malo, como por ejemplo fue el 2008, cuando estuvo la crisis subprime, ahí quienes más perdieron fueron los que estaban más cerca del multifondo A. Los multifondos básicamente se componen de dos instrumentos de inversión. Instrumentos de inversión de renta variable, que son acciones, y instrumentos de renta fija, que son bonos soberanos, depósitos a plazo, etc. Hoy día, por un momento bien circunstancial, si ustedes quizás hacían este análisis antes de la pandemia, nadie hubiese sospechado este escenario, pero precisamente hoy día son precisamente los instrumentos de renta fija los que se han visto afectados en el último año. Pero son, insisto, fotografías de un momento que es muy difícil no dejarse llevar por estos resultados porque son complicados, porque a uno le generan miedo y uno tampoco es experto o no debiese ser un experto bursátil para pensionarse. Si ese quizás es uno de los problemas también que tiene este sistema, que es la dificultad de poder entender cómo opera en la práctica el sistema. Acá yo les traje un cuadro resumen y Mariela quizás me puede confirmar por interno. Yo les envié esta presentación para que ustedes la puedan recibir, por lo tanto debiesen tener esta información de manera posterior a esta actividad. En este cuadro van a poder tener una buena ayuda de memoria respecto a las características de las 4 modalidades de pensión. El retiro programado lo administra una AFP, la renta vitalicia una compañía de seguro, las otras dos ambas. ¿El retiro programado me permite cambio de modalidad? Sí. La renta vitalicia no. La propiedad de los fondos sigue siendo el pensionado en el retiro programado. En el caso de la compañía de seguro, es la propietaria de los recursos cuando yo accedo a una renta vitalicia. El riesgo de inversión y la sobrevivencia la asume el pensionado en el retiro programado y en este caso lo asume la compañía de seguro en la renta vitalicia. El monto de pensión es variable en el retiro programado, la renta vitalicia es constante, el retiro programado sí genera herencia, la renta vitalicia no, y ambas pueden acceder, aquí dice APS, es aporte previsional solidario, es una de las medidas que entrega el Estado a través del pilar solidario. Acá tenemos un buen cuadro resumen que les puede servir a la hora de poder ir entendiendo las 4 modalidades, pero insisto, entendiendo las 2 primeras, uno entiende las 4. Yo aquí traje, y ya con esto pretendo ir cerrando, traje 4 pasos, que son un poco el resumen de lo que cada persona debe hacer cuando debe pensionarse. Pero lo primero es realizar la solicitud del FP. O sea, así de básico se puede hacer a través de la página web. Hoy día prácticamente todas las tramitaciones no requieren presencialidad. Y ahí básicamente qué es lo que yo necesito o más o menos cuál es la información que yo debo tener clara. Primero, tener la declaración de los beneficiarios, que es básicamente describir mi grupo familiar, con quién es mi cónyuge, si tengo o no tengo cónyuge, qué edad tiene, la edad de mis hijos, etc. Certificados de nacimiento de los hijos van a ser solicitados para efectos de incorporarlos en la fórmula de cálculo de las pensiones de sobrevivencia. Un certificado que acredite ya sea el matrimonio o un acuerdo de unión civil. Eventualmente, si no tengo la capacidad de hacer esta tramitación, la puedo tercerizar a través de alguna persona que me represente y se puede hacer, como lo decíamos antes, por internet. Lo segundo, una vez que yo hago la solicitud y que esta solicitud se ingresa, yo lo que necesito es tener mi certificado de saldo. Y es ahí donde la AFP hace un corte y determina
cuánto dinero tiene el afiliado en el momento en que va a decidir pensionarse. Y ahí la cuenta de capitalización individual de alguna manera permite poder hacer las proyecciones que vienen a continuación. La AFP tiene 10 días para poder hacer o dar respuesta a este requerimiento. El tercer paso, que es el más importante, y es aquí donde aparece una figura que seguramente ustedes han escuchado, algunos quieren seguramente acercarse a alguno de ellos, y que tiene que ver con la figura de los asesores previsionales, porque el tercer paso es solicitar el SCOM. El SCOM es el sistema de consultas y ofertas de montos de pensión. Es un documento que tiene una vigencia de 30 días, lo puedo pedir hasta 3 veces, y el SCOM lo que hace es tomar mi ahorro, publicarlo en una plataforma donde acceden las AFP y las compañías de seguro, es una especie de subasta virtual, y ahí los actores, que son la industria básicamente, ven a esta persona sin root. Aquí la persona no se identifica, el sistema de alguna manera resguarda la confidencialidad de los datos, se pone en esta especie de vitrina el ahorro de este señor o de esta señora, y lo que hacen todas las compañías de seguro y la AFP es contraofertar. Y decir, acá yo le ofrezco, en mi AFP, AFP1, AFP2, AFP3, yo le ofrezco una pensión de retiro programado por tanto. Otra le dirá otro monto. Y las compañías de seguro todas van a hacer ofertas que pueden ser algunas muy similares, otras se pueden arrancar un poquito más, un poquito menos, pero más adelante quizás podemos entender por qué algunas son más atractivas que otras. Cuando yo tengo el SCOM en mis manos, es ahí donde yo puedo optar por la figura de un asesor previsional, que me va a cobrar, por supuesto, por asesorarme y ayudarme a tomar esta decisión. Yo soy un convencido de que, aquí me matan siempre los asesores previsionales, pero yo soy un convencido que esta decisión, si yo le dedico el tiempo suficiente y quizás me asesoro, pero me asesoro con entes públicos, con personas que de alguna manera su obligación es poder acompañar en este proceso, probablemente no necesite esta asesoría. Ahora bien, hay personas que por diferentes razones, incluso por una lógica de administración familiar, recurren a estas decisiones a través de equipos que pueden asesorar, el abogado de la familia, un asesor previsional. Yo aquí la verdad que no quiero decir que una opción sea mejor o peor. Yo tiendo a creer que la decisión que voy a tomar con el asesor previsional, por supuesto que me asegura que voy a tener súper claro qué es lo que voy a elegir y voy a entender lo que significa. No obstante, como hay oferta y demanda, por cierto, hay asesores previsionales que están registrados en la Superintendencia de Pensiones y no cualquier persona puede ejercer esta asesoría. Uno tiene que estar y pertenecer a un registro, hay una medición de contenido, uno debe dar una prueba, certificarse, etc. Por lo tanto, por favor no se vaya a entender de que hay algún tipo de animadversión a la figura de la asesoría previsional, muy por el contrario, pero a mí me parece que una persona puede tomar esto como un desafío personal y en la medida que va descubriendo, eventualmente dar la opción de que un tercero nos pueda ayudar, pero no tomar esa decisión inmediatamente. Yo creo que es muy relevante, incluso con la asesoría de un asesor previsional, hacer esta investigación, este estudio, sentarse, tomarse el tiempo y analizar, incluso con la asesoría profesional. Si hacemos un resumen gráfico, esto la verdad que es más o menos el resumen de lo que de estos 4 pasos, ¿no? Yo voy al FP, pido el certificado de saldo, tengo el certificado de saldo y la solicitud de pensión, eso se convierte en una oferta, me llega el SCOM, aquí las AFP y las compañías de seguro toman esta información, me hacen un ofrecimiento y yo acepto o rechazo. El SCOM dura 30 días una vez que es emitido, yo tengo 30 días para tomar la decisión, si no quiero tomar la decisión en ese momento, puedo pedir 2 SCOM más en distintos momentos, puedo esperar, lo ideal es no pedir un SCOM inmediatamente al mes siguiente, salvo que ocurra alguna situación económica muy importante que nos tenga a todos nerviosos, pero lo más probable es que el SCOM 2, que el del mes siguiente, sea muy parecido. Por lo tanto, yo ya con un primer SCOM debiese tomarme el tiempo para poder analizarlo, darle el tiempo suficiente y posteriormente quizá pedir un segundo SCOM, de ahí ya a lo mejor tomar la decisión. Eventualmente tomarlo a la primera. Ahí, insisto, cada uno tendrá sus tiempos, sus ritmos y sus necesidades. Súper importante entender, y por eso también ayer lo conversábamos en forma interna, para nosotros es muy difícil
decirle a una persona que a esa persona le conviene más el retiro programado o una renta vitalicia. O sea, hay algunos elementos, por cierto, que nos van a ayudar. Si yo, por ejemplo, tengo una enfermedad crónica o tengo una expectativa de vida que por la razón que sea es corta y se aleja de la expectativa de vida estándar, lo más probable es que la alternativa de la renta vitalicia no me convenga. O sea, la renta vitalicia es un riesgo que toma la compañía de seguro, entre comillas, porque la verdad que de riesgo no hay tal, pero la apuesta que hace la compañía de seguro es que la persona al menos tenga una vida cercana a las proyecciones de las expectativas de vida estándar. Si la persona es más longeva y sigue viviendo, ahí por supuesto que es un mal negocio para la compañía de seguro. Pero si la persona muere antes de la proyección, ahí es donde la compañía de seguro de alguna manera capitaliza este riesgo que, insisto, no es tal, digamos. La verdad que es una decisión, insisto, muy personal. Cada persona debe elegir la modalidad que se ajuste más a sus necesidades y a sus expectativas, que se ajuste más a los ahorros que pudo generar, insistir en estudiar con anticipación, lo decía la doctora antes, ojalá 5 años antes, empezar a familiarizarse con estos temas desde que uno es trabajador, idealmente, y la mejor decisión siempre va a depender, insisto, de cada afiliado y afiliada. Y solo para cerrar, yo les traje una fotito, para quienes no lo conocen, de un SCOM, que es el documento que yo les mencionaba antes, ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla. Ahí aparece el código de la consulta, que es una especie de root, porque así mantenemos la confidencialidad de cada uno de los futuros pensionados. La validez de la consulta va a estar arriba, va a decir hasta cuándo es vigente. Esto es lo mismo que cuando uno va a cualquier lugar y hace una cotización y le dicen, esta cotización vale hasta tal día. Aquí lo mismo. La validez del SCOM es por 30 días. Bueno, y hay una serie de otros datos personales, aparece el cuadro detallado de los beneficiarios potenciales de pensión de sobrevivencia. Hay una definición de la renta vitalicia y el retiro programado, que es un poco lo que hablamos hoy. La verdad que uno lo lee y lo podría entender bastante bien. El SCOM, si bien no es un documento que esté orientado a la educación previsional, es un documento que ofrece información, que permite una comprensión y uno sabe más o menos cuáles son los elementos que se están barajando con cada uno de los gráficos y cada uno de los datos que nos entregan. Acá aparecen las modalidades en retiro programado inicialmente, donde uno va a poder ver cuánto paga, y así de concreto, cuánto paga cada FP y cuál es el escenario y cómo estos recursos se van a ir agotando o van a irse viendo disminuidos en el tiempo. Si ustedes se fijan abajo, hay una curva y hay una proyección de acuerdo a los tramos etarios. Acá nosotros partimos con los 60, no se ve muy bien, pero parte con los 65 años, estamos pensando en un hombre, y llega hasta más o menos los 89 años la proyección. Y si ustedes se fijan, parte con un monto de pensión que es el más alto de su retiro programado, y la tendencia, por cierto, es a la baja, para llegar a un monto de pensión que podría, insisto, va a depender del caso a caso, pero podría llegar muy disminuido si es que los ahorros no son suficientes o son muy pocos. Luego aparecen las rentas vitalicias, que lo que me ofrecen es un monto fijo en UF, y ahí no hay tal proyección, ahí no hay curva, no hay gráfico ascendente, porque yo me aseguro que ahí la pensión va a ser la misma hasta el último día de mi vida. Y además las compañías de seguro lo que hacen es ofrecer periodos garantizados. Los periodos garantizados van desde los 10 a los 20 años. Muchas veces una renta vitalicia simple, y aquí disculpen lo coloquial, pero cuesta más o menos lo mismo que una renta vitalicia con un periodo garantizado de 10 años. ¿Por qué? Porque básicamente es muy poco probable que ese pensionado en los 10 primeros años fallezca, salvo que haya algún tipo de situación especial que uno pueda considerar o no. También aquí, por supuesto, estamos hablando de la muerte, nadie tiene tan claro eso todavía, así que es una variable muy compleja de hacer proyecciones, pero la gracia que tiene un periodo garantizado es que si la persona se muere, estos 10 años, supongamos que la persona se pensiona a los 65 años y muere a los 67 años, le quedan 8 años de un periodo garantizado. Y esos 8 años la persona elige a cualquier persona sin limitaciones sanguíneas o de vínculos familiares, a cualquier persona elige
a quién garantiza en este periodo. Entonces, yo elijo, por ejemplo, a X persona, yo muero a los 67 años, los 8 años garantizados automáticamente transfieren la pensión a esa persona que yo garanticé por esos 10 años. Esa persona recibe el mismo monto que recibía yo, y una vez que se acaba el periodo garantizado, recién se da curso a las pensiones de sobrevivencia. Yo lo puedo garantizar por 10 o por 20 años. Por 20 años es un poquito más caro, por supuesto, pero la gracia es que el SCOM me va a ofrecer por cada compañía de seguro un monto, tanto como renta vitalicia inmediata simple, también el monto de la renta vitalicia con periodo garantizado por 10 años y también por 20 años. Y lo último, y ya con esto espero no haberme excedido demasiado del tiempo que habíamos acordado con Mariela, pero los asesores previsionales cumplen la función de orientar a las personas, ellos toman de alguna manera la decisión en conjunto con nosotros, no por nosotros, son personas naturales o jurídicas, y ojo, aquí está el punto, la comisión que cobran es descontada del Chico, esta fondo noche va a salir. y no puede superar el 2% de los ahorros con un tope de 60 UF. Son dos variables que deben cumplir. Para algunos es un monto muy significativo, para otros es un monto que es razonable. Aquí la verdad que yo no estoy para emitir juicios, sino que más bien transmitir la información. El costo de un asesor previsional es el máximo que establece la normativa, el 2% de los fondos, con un tope de 60 UF, y eso sigue vigente hasta el día de hoy. Yo espero haber entregado algunos elementos, digamos, que puedan haberles ayudado un poquitito a esta decisión, que insisto, es compleja, pero me parece que hoy día al menos vamos no sé si todavía estoy compartiendo, ahí parece que dejo de compartir. Yo sé que este es un camino largo, complejo, no sé si han tenido alguna quizás acercamiento previo a estos contenidos, entiendo que hubo un conversatorio, pero yo sí insistir, tratar de ayudarles con estos elementos que son generales, no nos metimos quizás en el detalle más fino, pero me parece que era una buena frontera inicial, una buena introducción, y yo, y a nombre de la subsecretaría, de nuestro subsecretario, de nuestra unidad de educación previsional, quedar a disposición en el caso que podamos hacer alguna otra sesión con ustedes y a lo mejor abordar algunos de estos temas quizás de manera un poco más particular o con mayor detalle. Así que eso, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Sabemos que te pedimos un desafío no menor de resumir dos temas en uno. Y bueno, habrás visto que por el chat llegaron algunas consultas. Bueno, no sé si las pudiste ver porque estaba, pero te cuento que el tema causó algunas consultas que me gustaría hacerte antes de llegar a las del chat. También quiero hacer algunas consultas que habíamos conversado, que habían quedado un poco de la sesión anterior y que en general en el caso de los médicos, y recojo un poco con eso también la consulta del chat, bueno, se nota una inquietud que es lógica para cualquiera que está a puertas de jubilarse frente a la incertidumbre que está generando el sistema de AFP. Entonces, la recomendación ahí, y además dada la situación de los médicos que pueden jubilarse y en algunos casos pueden seguir trabajando, ¿cuál es la situación de ellos? ¿Es conveniente en este minuto retirarse? ¿Es mejor que continúen a pesar de que ya cumplen con la edad para jubilarse? La recomendación que tú harías es esa, que esperen, por ejemplo, no sé si puedes dar una recomendación, pero por lo menos alguna sugerencia, dado este escenario, o pueden acogerse. Y por otro lado, ¿qué pasa? Si se acogen a la jubilación y escogen un sistema, ¿ya no pueden seguir de forma particular ejerciendo funciones? Por ahí me gustaría iniciar la conversación. Perfecto. Lo primero hay que decirle a todos, y esto por supuesto que escapa al mundo de los médicos, al mundo del trabajo, nadie está obligado a pensionarse. O sea, si bien existe una edad legal para el retiro, es un desde, y todo indica que la expectativa de vida, lo decíamos al comienzo, cada vez ha ido aumentando un poco más. Y es difícil quizás hacer esta recomendación porque uno tiene que estar en el lugar de cada una de las personas.
pero en la medida que una persona pueda prolongar un poquitito el retiro, siempre eso va a tener un efecto positivo, porque estos recursos hay que entender que tienen que extenderse en un tiempo muy prolongado. Por eso yo en la lámina que mostraba que uno ahorra más o menos entre los 25 años y los 60 años, ahí tenemos 35 años de ahorro, pero esos 35 años de ahorro nos tienen que durar más o menos 30 años. Por lo tanto, es un periodo donde yo ahorro el 10% y tengo que hacer de alguna manera esa conversión para que esos recursos alcancen por un periodo similar. Por lo tanto, efectivamente, es complicado recomendarle a alguien, pero si una persona, me imagino que en el mundo médico, incluso lo digo como paciente, uno muchas veces valora la experiencia y los médicos que están cerca de la edad de pensionarse, yo me imagino que están totalmente vigentes y muy por el contrario, son como los seniors dentro de las empresas, son las personas que tienen más experiencia. Me imagino que puede ser una variable a considerar el seguir, ojalá, trabajando la mayor parte del tiempo. Ahora, yo también, yo soy dirigente sindical, yo soy de la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Previsión Social y sabemos que hay algunas prácticas que dicha, que me costaría quizás asegurarlo, pero muchas de ellas están al menos en la frontera de la ilegalidad, cuando, por ejemplo, se obliga a personas por edad que salgan de una institución u otra. Sabemos que hay algunas clínicas que, si bien no lo dicen, lo hacen y tienden a invitar a retirarse a algunos profesionales y no solo a los médicos, doctores, sino que en el amplio mundo de la salud nosotros lo sabemos y lo hemos visto y hemos estado en algunas mesas de trabajo con ellos y la verdad que, insisto, es complicado recomendarle a alguien además que, por ejemplo, lo único que quiere a lo mejor es pasar a la etapa de retiro. Lo importante acá es que es una decisión personal, lo importante acá es que yo puedo pensionarme e incluso seguir trabajando, no así en el mundo público. Ustedes saben que en el mundo público hay algunas restricciones, pero en el mundo privado existen muchas personas que reciben su pensión y además siguen trabajando, por lo tanto no hay ninguna Sí, esa limitación era en el una mundo privado. pregunta que llegaba. Sí, Si se acogían los que estaban en el sistema público, se acogían a la jubilación, pero podían seguir trabajando en energía, digamos, o de forma independiente. sí, pero no, ustedes saben que cuando está este incentivo al retiro es básicamente para poder liberar esa planta o esa, incluso la contrata. Por lo tanto, ahí el compromiso es efectivamente materializar ese retiro. Por lo tanto, y además, nosotros hace poco, la ley de incentivo al retiro, además ustedes tienen que estar muy atentos porque son leyes que no son escritas en piedra, son leyes que funcionan por periodo. Hoy día tenemos un incentivo al retiro que vence el próximo 2022 y de ahí lo que venga hay que estar atento a la nueva ley que establece el incentivo al retiro para otro periodo. Por lo tanto, en algunos casos pueden haber diferencias. Y ahí es donde hay que estar bien atento también, y ahí me parece que las asociaciones de funcionarios, esta misma organización Falmet generando estos espacios son claves para poder entregar esa información de manera oportuna, pero en lo concreto nadie debe pensionarse a los 60 si es mujer y nadie debe pensionarse a los 65 si es hombre si no quiere hacerlo y si puede seguir trabajando es una decisión personal. Por cierto que hay personas que a esa edad lo requieren, lo necesitan, por cierto que hay personas que cumplen con los requisitos para pensionarse anticipadamente y también lo pueden hacer. Por lo tanto, insisto, como en muchas cosas, esto es una decisión personal, donde la variable no necesariamente es mi voluntad, sino que también la capacidad generadora de recursos posterior, los ahorros que yo eventualmente tuve y la calidad de vida que quiero mantener también, porque claro, uno lo puede proyectar de los 65 a los 70, 75 años, pero de ahí hacia arriba ya incluso hay otras variables que van sumando en la ecuación. Eh, pero eso, me parece que por ahí podríamos aclararlo más o menos en líneas generales. Gracias, Rodrigo. Nos hicieron varias preguntas también sobre el SCOM, no sé Ujú, si lo estoy diciendo bien, sí, sobre si alguien que todavía no ha decidido pensionarse puede ya entrar al sistema no.
El SCOM solo se hace una vez que yo tengo dos pasos previos, que es la solicitud de saldo y la solicitud de pensión. Son dos pasos que yo hago en la FP. ¿Por qué? Porque primero yo tengo que, en términos casi contables, decirle a la FP que estos recursos, las FP funcionan con cuotas. Por lo tanto, esas cuotas las tienen que liquidar, convertir en dinero y esa transformación ellos demoran 10 días. A mí me dicen cuánto dinero. Hoy día si yo voy y veo mi cartola cuatrimestral o la información que yo tengo en la FP, voy a saber cuánto dinero tengo y cuántas cuotas tengo. Esa es una información que siempre tiene un desfase. Y es un desfase que no es menor a veces porque nosotros recibimos la cartola cada 4 meses, pero por los movimientos de harto tiempo hacia atrás, recordemos que las cotizaciones además se pagan los días 13 de mes vencido. Entonces hay varios elementos ahí que la FP, cuando yo le digo quiero el certificado de saldo, de alguna manera paran las prensas, detienen un poco el funcionamiento interno, hacen el cálculo y nos dicen, usted tiene tanto dinero, exactamente, esto es lo que usted tiene en su certificado de saldo. Y solo con esa información, más allá que una foto, porque eso también va a ir variando, si yo estoy en el retiro programado, recuerden que ese dinero sigue en el sistema generando rentabilidad. Por lo tanto, ahí lo que ocurre es que el SCOM solo se materializa con los montos reales que tiene la persona y de alguna manera pasa a una plataforma que es distinta a la FP. No es la FP la que hace este procedimiento, sino que es el SCOM, es un ente más bien autónomo, es más una oficina de funcionamiento donde ellos hacen este procedimiento y ellos están totalmente fuera de la industria, ellos mantienen cierta autonomía. Por lo tanto, es un procedimiento que yo debo cumplir con algunas características previas para poder ser parte de ese proceso, de esa oferta y recibir el SCOM. Lo que yo puedo hacer es iniciar este proceso y no pensionarme. O sea, yo puedo, primero si yo soy hombre o si soy mujer, me acerco a la FP a los 60 años, hago el certificado de saldo, pido mi solicitud, recibo mi primer SCOM y ahí yo tengo la decisión de decir, ¿sabes qué? No voy a pensionarme todavía y sigo cotizando con regularidad, pero yo ya hice un procedimiento administrativo previo. No estoy obligado a pensionarme una vez que lo inicié, sin Ya. duda, pero necesito esos pasos. Y tengo 3 SCOM que son los que me ofrece el sistema de manera gratuita. Ah, perfecto. Alguien que ya está pensionado, Rodrigo, por retiro programado, ya más de un año, lleva 5 años en este caso que nos están preguntando, ¿puede cambiarse a renta vitalicia? Entiendo que por lo que explicabas tú que sí, pero Sí. también nos pregunta si puede pasarse a mixta y si necesita, sobre todo, consultarlo con el SCOM. La verdad que es súper buena esa pregunta porque nos invita a ir pensando ya en los elementos más bien prácticos. Yo cuando estoy en renta vitalicia, en el fondo estoy haciendo retiro de mis ahorros y en cualquier momento me puedo cambiar, en cualquier momento puedo pasar a una alternativa mixta o a una alternativa de renta vitalicia, lo puedo hacer. El tema está en que tenga los recursos suficientes para poder acceder a esas posibilidades. Con eso, nosotros podemos ser muy críticos del sistema de capitalización individual, hay personas que les gusta, pero la gracia que tiene es que funciona con una mirada bastante economicista, si ustedes quieren. O sea, si yo tengo los recursos suficientes, yo puedo hacer más o menos lo que quiera. El tema es que tenemos un problema respecto a cómo llegamos a que todas las personas tengan ahorro medianamente suficiente y que accedan a tasas de reemplazo cercanas a lo que percibían cuando estaban activos. Pero en el formato de retiro programado yo mantengo mi condición de libertad para poder tomar una decisión y cambiarme indistintamente en el momento en que yo decida cambiarla. Y ahí, por supuesto, que me pueda acercar a MFP, hago la solicitud, tramito un SCOM nuevo y ese SCOM va a venir con los recursos actualizados al momento en que yo estoy haciendo esta segunda solicitud. Perfecto. Eh, y tú hiciste una mención respecto a como si tengo una buena cantidad de recursos, puedo ir teniendo más opciones, digamos, y nos explicaste estos sistemas mixtos pensados en situaciones donde tengo mayor ahorro. ¿Puedes dar un estimado de cuál es ese número de mayor ahorro? Por ahí nos preguntaron de cuánta plata estamos hablando en concreto, de que alguien puede Sí. estimar. Sí, la verdad que he logrado a los 65 años un ahorro Sí. suficiente para poder
darme este espacio de escoger un sistema mixto. Yo quiero derribar un mito, porque muchas veces uno se encuentra con un mito que la verdad que no es tan mito, uno podría llegar a algo, pero por lo general hay personas que plantean que 10 millones de pesos ahorrados en la FP, más o menos podrían proyectarse a una UF de pensión. La verdad que eso no es tan así, porque quiero insistir en que, porque si fuera así sería muy fácil. Yo tengo 100 millones de pesos, tengo una pensión de 10 UF, tengo 200 millones de pesos y tengo, y así y uno podría hacer los cálculos. La verdad que no es tan así porque primero nos queda un poco corto el monto, segundo porque va a depender de si soy hombre o si soy mujer, la edad en la cual yo me pensioné y un dato que no es menor, por ejemplo, si todos mis hijos ya tienen más de 25 años, automáticamente ellos ya no son beneficiarios de pensión de sobrevivencia, por lo tanto liberan recursos. Pero si mi cónyuge, por ejemplo, tiene la misma edad que yo, ella sí va a, de alguna manera, congelar ciertos recursos que en la medida que vayan pasando los años, estos recursos también se van a ir liberando, pero que quedan protegidos para poder resguardar una pensión de sobrevivencia. Por lo tanto, va a depender de mis beneficiarios legales, que esa me parece que es la variable más importante a considerar. Lo decíamos un poco en broma, si yo tengo 65 años y mi cónyuge tiene 30 o 35 años, el impacto en la pensión puede ser muy alto. ¿Por qué? Y esto no es muy complejo de explicar, porque básicamente si yo tengo 35 años y mi cónyuge se acaba de pensionar, y mi expectativa de vida es de 90 años por ser mujer, yo a los 35 años tengo por lo menos 55 años de sobrevida. Y la persona que se acaba de pensionar debe asegurar recursos para esa pensión de sobrevivencia, por lo tanto es mucho tiempo el que esos recursos quedan de alguna manera ahí en el sistema, liberándose gradualmente, pero que quedan un poco congelados, quedan ahí raptados en la medida que no se pueden acceder directamente a ellos porque hay que proteger esta pensión de sobrevivencia. Y la pensión de sobrevivencia, insisto, es una pensión que la recibo por ley, tanto en el retiro programado como en la renta vitalicia. Yo aquí voy a aprovecharme de esa pregunta para poder hacer un ejemplo, dado algunas preguntas que vi en el chat. Pero, por Sí, hay ejemplo, una que nos pregunta directamente qué porcentaje de pensión de sobrevivencia de renta vitalicia el pensionado fallecido recibe el cónyuge sobreviviente y por cuánto tiempo. perfecto. Las pensiones de sobrevivencia, al igual que las de pensión de vejez en general como concepto, digamos, son pensiones que se entregan de acuerdo a los recursos que yo tengo disponibles. Y eso no es menor. ¿Por qué? Porque si yo tengo un retiro programado y yo, por ejemplo, soy la cónyuge del causante y este causante recibía una pensión de 100, yo voy a recibir una pensión de 60. Ahora bien, si yo tengo hijos en edad de recibir pensión de sobrevivencia, automáticamente de 60 baja a 50. Si yo tengo hasta 18 años, el porcentaje de un hijo por pensión de sobrevivencia es de un 15% y esa pensión la va a recibir hasta los 24 años. Y los hijos inválidos, parciales, que sean mayores de 24 años, son hijos que van a recibir pensión de sobrevivencia igual, más allá de la edad, pero de solo un 11%. Y cuando yo no estoy casado, pero tengo hijos en común, y ahí hablamos de la figura del padre o madre de hijo de filiación no matrimonial, ahí el porcentaje de la pensión es de un 36%. Si tengo hijos adicionales y que también son causantes, ahí baja de un 36 a un 30, que es un poco la lógica del 60 y el 50. Y De si todas no maneras, tengo ese cuadrito, herederos, Rodrigo, si no tengo hijos, ¿puedo escoger a otro beneficiario? solo en la renta Pregúntate. vitalicia. Y ahí es donde quería llegar. Y ahí quiero hacer Eso el está en el ejercicio. recuadrito. Claro, Cualquier cosa ya, así que va a y ahí es donde quedar. quiero hacer un poco el flujo completo. Yo llego a los 60 o a los 65 años, decido pensionarme, tengo que informar quiénes son mis hijos, quién es mi cónyuge. La FP va a tomar esa información, la va a entregar y esa información va a ser parte del cálculo de mi pensión proyectada. Resulta que si yo elijo renta vitalicia, la renta vitalicia me va a preguntar si yo aseguro o no un periodo. Yo, digamos, aseguro 10 años
la renta vitalicia me va a decir, perfecto, usted, ¿a quién va a asegurar estos 10 años? Y resulta que yo voy a asegurar a mi vecina, por decir algo. Resulta que mi vecina no es ni mi pareja, no es ni mi cónyuge, ni tenemos un vínculo sanguíneo, pero ella es mi beneficiaria asegurada por 10 años. Entonces yo recibo una renta vitalicia, me muero a los 70 años, digamos, y me quedan 5 años de periodo asegurado. Aparece mi vecina como beneficiaria, ella va a cobrar el 100% de mi pensión por los 5 años que quedan, se acaba, y ahí vamos a ir a la información que yo declaré y van a decir, a ver, ¿quiénes son los beneficiarios de sobrevivencia de Rodrigo? Rodrigo tiene 2 hijas. ¿Qué edad tienen sus hijas? Tienen más de 24 años, no son causantes. ¿Está casado o no está casado? Sí, está casado. ¿Quién es su señora? Tal señora. Ahí está la pensión de sobrevivencia para su señora a partir del periodo garantizado. Supongamos que yo no tengo hijos. Supongamos que yo no tengo un periodo garantizado y tampoco tengo cónyuge. Yo en la renta vitalicia me muero y ahí se acaba. Si yo estoy en el retiro programado, no puedo asegurar un periodo, solamente voy a poder recibir pensiones de sobrevivencia por los beneficiarios legales, pero si no existen, o sea, si yo no tengo cónyuge, por ejemplo, y mis hijos son mayores de 24 años, ahí la FP me va a decir, a mí no, porque voy a estar muerto, pero este causante va a decir, supongamos que él tenía 100 millones de pesos, alcanzó a gastar 60, le quedaron 40 en la cuenta. Esos 40 millones de pesos van a convertirse en herencia, porque no hay beneficiario de pensión de sobrevivencia. ¿A quién le entregamos esa herencia? Ahí se escapa del sistema previsional, ahí aplica la ley de herencia, y la ley de herencia, insisto, yo salvo que haga un documento previo a mi muerte, y si incluso lo hago, solamente tengo la facultad de distribuir mis bienes, los tengo que dividir por 4 y tengo solo un cuarto de libre disposición, y el resto de mi patrimonio está claramente definido por ley. Primero, a mi cónyuge, si es que tengo, si no, a mis hijos, si no están mis hijos, a mis padres, si no están mis padres, a mis hermanos, y ahí la ley empieza a buscar, y por eso está este mito famoso de que tengo una herencia de una tía perdida. Eso es básicamente porque se busca un vínculo sanguíneo, la herencia busca y persigue esa propiedad de alguna manera, pero es sanguínea. Y ahí es donde aplica la herencia en el retiro programado. Son modelos distintos para personas también distintas, y cada persona en la práctica tendrá que evaluar, y aquí hay un montón de situaciones que nos podríamos quizás encontrar. Gente que toma la renta vitalicia con un periodo garantizado el más alto, básicamente para no dejarle una pensión a su cónyuge, o a la inversa, me aseguro de dejarle la pensión a mi cónyuge porque, no sé, por cualquier variable. Yo les quiero comentar, y ya en honor al tiempo, para poder relajarnos un poquitito de lo duro de esta presentación, que es bien dura, es bien técnica y puede ser hasta fome, pero ustedes no se pueden imaginar que cuando una persona se muere, es donde más situaciones de conflicto se viven en las familias, es donde, bueno, eso no es ninguna novedad, pero lo que a nosotros nos llama quizás más la atención es la cantidad de hijos que aparecen. Es el momento donde aparecen los hijos perdidos, cuando una persona muere. Y ahí los conflictos se dan principalmente por este tipo de peleas, que son las pensiones de sobrevivencia. No es extraño que una persona acceda a una renta vitalicia y asegure a una persona, y esa persona a lo mejor no sabe que está asegurada, o es una persona que es un hijo que nunca se conoció a nivel familiar, y es una manera de compensar. O sea, aquí de verdad de todo. O sea, nos vamos a encontrar con variables como personas, y por eso es tan difícil muchas veces hacer una recomendación. Aquí mi recomendación es que ojalá se sienten a revisar el SCOM con el mayor detalle posible. Por ahí alguien preguntaba algo que es lo que menos se habla con los asesores previsionales. Ustedes saben que las compañías de seguro están clasificadas por letras. Tenemos las AAA+, y nos vamos a encontrar con compañías de seguro, y aquí, si me tiran las orejas, no le contamos a nadie, pero por ejemplo, nosotros vamos a la clasificación de MetLife, que MetLife es una empresa que tiene buena clasificación, y no con esto quiero decir que es una buena compañía de seguro, es una más. Pero MetLife tiene una buena reputación. ¿Por qué?
porque tiene un patrimonio tremendo, porque está en Chile, pero está en Asia, porque está en Estados Unidos, porque es una empresa que si bien puede quebrar, como cualquiera, la verdad que es muy probable que esa empresa cuando quiebre no solo vamos a haber visto afectados los recursos previsionales, sino que vamos a estar en un proceso macroeconómico de otra naturaleza. Pero por otro lado aparece Renta Nacional. Renta Nacional es una compañía chiquitita, de seguro, chiquitita, y que cuando uno compara las pensiones que me ofrece, estoy inventando, por favor no lo tomen textual, pero supongamos que MetLife me ofrece una renta vitalicia de 10 UF y resulta que Renta Nacional me ofrece una de 11 y uno dice, ¿por qué Renta Nacional me está ofreciendo una que finalmente es una pensión más alta? Yo automáticamente debiese decir me voy a Renta Nacional, pues son una UF más y no es así. ¿Por qué? Y por eso lo quería complementar a algo que alguien mencionaba aquí en el chat, más que una pregunta, sea un comentario. Renta Nacional es una compañía de seguro que está al borde de la quiebra. En cualquier momento quiebra. ¿Y qué pasa cuando una compañía de seguro quiebra? Ahí es donde aparece la letra chiquitita o la que escuchamos en la radio, que no pescamos mucho, ¿no? Que dice que aquí aplica la garantía estatal respecto a los depósitos. Y si la empresa quiebra, vamos a tener que conformarnos con una garantía que viene en reemplazo de lo que yo originalmente pacté. Con esto, por supuesto, no quiero generar terror y le estoy cerrando la puerta a Renta Nacional, pero lo que sí quiero decir que así como es importante el monto que me ofrece una compañía de seguro, es muy importante saber el riesgo que tiene la clasificación de esa compañía de seguro. Y insisto, no quiero favorecer a una por sobre otra, pero si tengo una triple A más y tengo a otra que está en categoría C y resulta que me ofrecen más o menos lo mismo, la verdad que no hay donde perderse. Pero si las diferencias son sustantivas y si por ahí logro encontrar alguna manera de poder tener información y saber que a lo mejor, claro, es una compañía de seguro emergente y por eso no tiene la clasificación máxima, pero me da cierta seguridad, eh, tomar la decisión con esos datos. O sea, aquí se está jugando mucho en juego como para poder tomar una decisión solo con la que me ofrezca la pensión más alta. Y ese es el punto que me parece importante. Hay que evaluar el riesgo, hay que evaluar incluso la trayectoria que pueda tener y con eso vamos sumando variables a la hora de tomar la decisión. Rodrigo, te agradezco. Hemos recibido varias consultas y algunas son de casos más particulares y yo sé que has tratado de recoger las preguntas de forma tal que sirvan para todos, digamos. Sí. Mira, aquí tengo una cortita, que es una de las Rodrigo está últimas. apasionado con el tema. Carlos nos dice que la encuentro genial, porque es lo que yo creo que muchos pensamos, y lamentablemente la respuesta es no, don Carlos, pero él dice, mi esposa se va a jubilar, ¿le recomendaría que me eliminara para liberar los recursos? Pucha, yo la verdad que la recomendación es muy mala, la recomendación sería que a lo mejor se separe, se anule o se divorcie, porque es la única manera que no va a considerar en este cálculo la pensión de sobrevivencia. Y lo que además es muy mal negocio, porque ustedes saben que hay otras variables que son en lógica conyugal que nos dan respaldo y nos ofrecen. O sea, aquí lamentablemente, y esto es parte de que el sistema tiene problemas de diseño y más allá de lo crítico que uno pueda tener o no, también tiene elementos positivos, pero aquí, don Carlos, lo que nos está de alguna manera expresando es cómo le ayudo a mi señora para no perjudicarla yo. Resulta que ojalá el sistema nos ofreciera un cálculo lo suficientemente eficiente y que no afectaran estas variables y ojalá que por ahí estuviera la solución, no que tuviéramos que pensar en perder un beneficio que es legal. O sea, de hecho la pensión de sobrevivencia es la respuesta que yo tengo cuando el causante fallece, por lo tanto, no debiese, por eso la renta vitalicia y el retiro programado la incluyen. Yo no debiese pensar en perderlo, yo debiese pensar en cómo mantengo ese beneficio, pero que eso no jugara en contra del cálculo de la pensión de la persona. Entonces, don Carlos, yo le trato de contar un poquitito la historia completa, pero le entiendo perfectamente, es como el raciocinio lógico, es lo que uno piensa inmediatamente, oye, ya, pero yo quiero ayudar a mi señora, ¿cómo me salgo? No se puede. No, desde que usted dijo si acepto, no se puede.
Rodrigo, para ir terminando, dos cositas. Una, quiero leerte la consulta, no sé si la estoy recogiendo bien, pero es un médico que siempre nos acompaña a la entrevista, así que no me va a perdonar si no la leo, que dice, ¿se pueden enfatizar ventajas del retiro programado más renta vitalicia mixto, dice entre paréntesis, para jubilados y los requerimientos más básicos de la AFP para optar a esa modalidad? Me gustaría esa pregunta, con eso quizás enfatizar un poquito y reiterar tus principales consejos de lo que tenemos de lo que los médicos pueden tener en cuenta. Nuestra audiencia es súper matea, yo sé que todo esto lo va a revisar y va a agradecer tu presentación, cualquier link o otro documento que vamos a conversar con Rodrigo internamente que habíamos hablado, que nosotros se los vamos a hacer llegar a todos ustedes los inscritos para darles la tranquilidad bueno, que nos interesa en serio entregarle la mayor información posible. Y no sé, Rodrigo, tú nos habías mencionado que a lo mejor en algún caso tú podrías eventualmente, no sé, responder si no quieres dejar algún correo o si prefieres que me escriban a mí y eventualmente yo te derivo. Sí, Bueno, sí, varias Rodrigo. cositas. Yo antes de que cerremos y a los que se quedaron, que son varios todavía, yo aquí lo que dice la formalidad es que yo les invite a ver nuestra página web, pero y que también, por supuesto, www.previsionsocial.gov.cl, ahí van a encontrar harta información. Pero yo más que la web nuestra, yo les quiero invitar a que se metan a la página web de la Superintendencia de Pensiones. Y me parece que eso sí es algo muy relevante, es algo que les va a servir a todos, independiente de la edad que tengan, métanse a la web de la Superintendencia de Pensiones y ahí eh, utilicen el simulador que ofrece esta web. Pongan los datos ojalá más reales posible. Y ahí el sistema va a tomar una cantidad de variables bien impresionante. Hay un algoritmo ahí detrás de gente que ha trabajado mucho en perfeccionar ese instrumento. Es el más serio que van a encontrar. No se compara al que tiene la mejor de las AFP. Y la verdad que es un simulador que funciona y que se acerca bastante a la realidad. Y uno puede poner ahí variables reales, la edad, por ejemplo, lo que mencionábamos antes, la edad de mi cónyuge, la cantidad de dinero que tengo en la cuenta de capitalización individual, eventualmente la APB que pueda tener o otros ahorros. Y ahí ustedes van a tener una foto muy precisa del escenario que cada uno de ustedes va a tener con mucha cercanía a la realidad. Ese es un dato que se lo recomiendo, la Superintendencia de Pensiones. Ustedes basta que en Google pongan Superintendencia de Pensiones o SUPEN, y en la primera búsqueda que va a aparecer, pero lo importante, yo aquí voy a hacer el ejercicio, pero lo importante es que lleguen al simulador. Y el simulador lo van a encontrar mientras se carga. Inmediatamente les digo dónde, pero es muy fácil acceder a él. Y lo otro es que cuando la pregunta que nos hacía, no recuerdo lamentablemente el nombre, pero de uno de nuestros participantes de la jornada del día de hoy, nos decía que cuándo funciona estos modelos mixtos o cuál podría ser un buen ejemplo. Yo, la mayoría de los casos que he visto que funciona muy bien un sistema mixto es, por ejemplo, y aquí quiero ser muy respetuoso, yo me imagino que aquí hay mucha gente que es del mundo médico y más allá de la caricatura, tampoco quiero faltarle respeto a quienes tienen pocos ahorros, porque este es un tema muy sensible, pero supongamos que la mayoría de los que estamos acá tenemos una cantidad importante de dinero en la cuenta de capitalización individual. Y yo la verdad es que estoy dispuesto a pensionarme en serio. No quiero seguir trabajando, quiero olvidarme, quiero descansar. Bueno, ahí uno de los caminos que frecuentemente utilizan personas que quieren de alguna manera pasar a retiro y que sea una jubilación desde el júbilo, digamos, no desde el paso a una pobreza que eventualmente puede ser pasarse a pensionado, sino que desde el júbilo, desde esa plataforma estoy tratando de dar este ejemplo. Mucha gente opta por un retiro programado y una renta vitalicia diferida. ¿Para qué? Porque el retiro programado de 2 años, de 3 años o de 4 años me va a entregar una pensión muy alta, muy alta. Por lo tanto, voy a poder tener la capacidad de poder cumplir proyectos que a lo mejor no pude cumplir cuando estaba trabajando por tiempo, por la razón que haya sido. Y voy a tener 2 años, 3 años donde voy a recibir una pensión
que va a maximizar los recursos que yo tenía en mi cuenta de capitalización individual, y además voy a comprar hoy una renta vitalicia diferida que me va a costar bastante más barata que comprarla, por ejemplo, en 3 años más o en 5 años más. ¿Qué permite esta mezcla? Permite que yo agoto parte de mis recursos en 3 años, en 2 años o en un año, con un monto alto, los utilizo, no los considero como mi estándar porque me va a durar un periodo cortito de tiempo. Ese tiempo me va a permitir invertir, eventualmente viajar, llevar algún proyecto que a lo mejor tenía pendiente. Se acaban estos recursos por 2 años, por 3 años, por un año, y de ahí me aseguro, para siempre, de tener una pensión vía renta vitalicia, pierdo la propiedad del fondo, aseguro un periodo, pero esos 3 primeros años yo de alguna manera le saqué el jugo al ahorro. ¿Por qué? Porque lo utilicé con un monto muy alto en los primeros años. Esa modalidad se ocupa mucho, y aquí la verdad que estamos hablando de gente que tiene sobre los 200 millones de pesos en la cuenta, y estamos hablando de montos, insisto, altos. O sea, el promedio de las personas en Chile no supera los 50, 60, 80, 100 millones de pesos en la cuenta, que es un patrimonio altísimo. Esos montos lamentablemente no son suficientes para financiar una pensión adecuada. Por lo tanto, estamos hablando de un segmento de la población que es bastante privilegiada en ese sentido, y por ahí, a lo mejor a ese grupo en particular, ese modelo mixto le puede ser muy conveniente porque de alguna manera, insisto, cubre necesidades inmediatas de recursos que yo puedo optimizar y estrujar ese limón lo que más pueda los primeros 2 años, 3 años, y después tener una pensión que no se va a ver tan castigada, pero la voy a comprar a un buen precio porque la voy a comprar 3, 4, 5 años antes. Esa es una buena recomendación para quienes tienen hartos recursos. Para quienes Para los que tienen se pocos quedaron, les recursos, diste un súper claro, buen tip, Rodrigo, gracias. para quienes tienen pocos recursos son menos las posibilidades, y como como lo decíamos al principio, muchos de esos casos lamentablemente solo tienen exclusivamente la posibilidad de acceder al retiro programado. No alcanzan ni siquiera a cumplir con el perfil para que una compañía de seguro haga una oferta para ellos. Así que ahí espero haber dado un poquito un buen ejemplo de un escenario. Hay varios más, pero ese podría ser un buen ejemplo. Y les insisto, eh, página web de la Superintendencia de Pensiones, simulador de pensiones, y ahí van a poder tener un ejercicio personal, individual, que además pierdan cuidado que esos datos también van a ser tratados de manera discreta, no van a publicarse en ningún lado, no va a llegar un asesor previsional al otro día ni les va a llegar spam. Es de una institución pública, de la superintendencia que está encargada de la supervigilancia del sistema, por lo tanto pueden ahí hacerlo con plena tranquilidad, y es la única web y el único simulador que yo les podría recomendar. Cualquier otro, la verdad que me parece que esa información puede ser utilizada con otros fines. Así que esa sería también mi recomendación al cierre, Mariela. Muchas gracias, Rodrigo. Sin duda ha sido una tremenda presentación. Vemos que están todos muy agradecidos y conforme con la explicación tan completa. Gracias por haberte extendido unos 15 minutos más, que claramente tenemos 86 personas, así que era porque el interés es amplio y probablemente te vamos a volver a invitar en una ocasión si tú quieres, porque es un tema que no habíamos abordado como institución y creemos que es súper necesario, sobre todo en el contexto actual de los cambios que estamos viviendo. Agradezco a todos los que nos acompañaron, me comprometo a hacerles llegar esta grabación, sin perjuicio que siempre les vamos a recomendar de que se suscriban a nuestro YouTube, porque así automáticamente les va a ir llegando cualquier videíto educativo que nosotros creemos. Reiterar el agradecimiento, Rodrigo, y a través tuyo la Subsecretaría de Previsión Social, el agradecimiento de parte de Falmet por la buena disposición que tuviste y el contacto para que cualquier otra información que consideres yo se las pueda reenviar a todos los asistentes. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos haber cumplido todas las expectativas que tenían. Habían quedado varias consultas pendientes y creo que avanzamos un montón en ellas. Así que ustedes van a recibir
una encuesta de satisfacción finalmente. Si me dan un solo segundo, ya, acá está. Desde ya la dejo acá copiada en el chat, si alguno quiere responderla de inmediato, pero después la van a recibir en sus, perdón, la mandé privado. La van a recibir todos en sus correos electrónicos, así que muchas gracias y nos vemos en 15 días más con otro tema que esperamos que sea de su interés. Chao, que tengan buenas noches. Gracias. Gracias, Rodrigo.